actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay. Y por supuesto, la flor del parque, estamos disfrutando un nuevo territorio. TV Radio Miami ha inaugurado su propio canal en España, en Madrid particularmente, para toda Europa. Así que les mando un cordial abrazo a todos aquellos que nos están tomando esta transmisión en España y en Europa. Hoy es un día muy interesante porque vamos a tener dos personalidades muy importantes de la colonia, de la colectividad cubana. Voy a darle la prioridad a mi amigo, a mi profesor, a mi maestro, Alberto Müller. Alberto, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Un placer estar en tu canal y abriendo horizontes nuevos en Europa, cosa que me alegra muchísimo y te felicito. Bueno, muchísimas gracias. A puro pulmón, a puro pulmón. ¿No es cierto? Tú estás llevando adelante también tu propia revista. Contame un poco de tu revista. Bueno, ese era el periódico que nosotros teníamos en la Universidad de La Habana en el año 59, cuando vino todo el proceso de desviar la revolución hacia el comunismo. El periódico tuvo cierta relevancia en esa denuncia y después de casi 60 años nos hemos dado la tarea de hacer renacer nuestro periódico universitario Trinchera a los efectos de aportar nuestra experiencia al colapso económico y cívico y humano que padece Cuba en estos momentos, ¿no? Entonces, tenemos a Trinchera en estos momentos en la página web, un periódico reciente, con mucho esfuerzo, pero ahí estamos, tratando de poner un granito de arena en una crisis que realmente es de espanto, ¿no? Un país apagado, un país sin transporte, sin alimentos. Yo diría un gobierno sin vergüenza también, ¿no? Porque han destruido a Cuba realmente, pero... Absolutamente. Alberto, tenemos un invitado de lujo, también es cubano. Me refiero al señor Luis Locay. Es profesor de la Universidad de Miami y es vicepresidente de una organización cubana aquí en Miami. No sé si lo dije bien, pero quiero darle la bienvenida. Bienvenido, doctor Locay. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que yo conozco a Locay de las reuniones económicas. Sí. Ahí nos hemos visto. Nos hemos visto, sí. Sí. Entonces eran ya, no voy a decir que eran viejos amigos, pero eran buenos amigos. Conocidos, por lo menos, de vista, por lo menos. Bueno, doctor, entramos en tema. Yo estuve leyendo un poco de la página que ustedes tienen, acecuba.org, sobre un evento que ustedes llevaron a cabo hace un tiempito, y me gustaría que nos dé una primera impresión del resultado de ese evento. Bueno, el evento que usted se refiere era las reuniones anuales de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ACE. Y la énfasis este año era en evaluar la situación presente, la situación actual, y hablar ciertas cosas que se puedan hacer a corto plazo o preparación para un cambio en Cuba, cosas así. Es decir, el enfoque era en lo inmediato, mientras que en otras ocasiones hemos hablado más de cuestiones históricas de Cuba, estudios del pasado. Por ejemplo, una serie de estudios que se han hecho en el pasado envuelven a cómo evaluar a la situación económica de Cuba alrededor del 59. Resulta que los estudios que existían
o la información que existía de Cuba del 59, que permite una comparación económica con otros países, era muy deficiente. Y un miembro de nuestra organización ha hecho unos estudios muy interesantes evaluando a Cuba, a cómo Cuba estaba en el 59. Pero esta reunión este año fue más enfocada no en lo histórico, pero en la situación presente. Que como usted mencionó, es una situación que está muy grave. Sí, bueno, tiene una tradición eso de muy grave, ¿no? Para Cuba. Sí, yo cuando escogimos el título para esta reunión, que era Cuba en crisis, uno de los miembros de la Cámara de la organización sugirió que debíamos en vez de nombrarla Cuba en crisis, sino Cuba en continua crisis, porque todos los años parece que está en crisis, pero cada año parece que la crisis es más profunda, ¿no? Pero sí, esta vez están las cosas muy, muy serias, y como uno de los que presentó, que era de Cuba, que vino aquí a presentar, él mencionó que este es un caso donde en vez de ser una crisis tras crisis, es una crisis sobre crisis, sobre crisis, sobre crisis. Es decir, todos los aspectos de la sociedad están desmoronándose. Así es. Y es una crisis al mismo tiempo demográfica, económica, de salud, de todo. ¿Cómo usted en 2 palabras, 3 palabras, la que pueda, puede sintetizar la situación socioeconómica y también política de Cuba? Bueno, mire, voy a decirle lo que dijo un comentario que hizo el nuevo presidente que tomó la presidencia de mí en esta conferencia. Él estaba hablando de si hay una transición en Cuba, ¿qué se va a encontrar? Porque francamente no estamos claros, por lo menos nosotros, los expertos de afuera de Cuba, no sabemos exactamente qué se va a encontrar. Y él dijo, no sabemos si lo que vamos a encontrar es una situación parecida a Argentina o parecida al sur de Sudán. Es decir, no sabemos si vamos a encontrar personas muriéndose de hambre o simplemente una crisis, ¿sabe? Monetaria, de gobierno y cosas así. Es decir, no sabemos de verdad, pero es potencial que la situación sea horrorosa. Una de las crisis que yo le mencioné a usted anteriormente es la pérdida de personas. El demógrafo, un demógrafo cubano presentó en la conferencia y explicó que los números que el gobierno reporta, por ejemplo, de las personas viviendo en Cuba, es totalmente falso. Cuba cuenta como residente cualquier persona que ha estado en Cuba una vez por lo menos en 3 años. Y resulta que muchas de las personas que se han ido se van y a lo mejor en 2 años regresan a visitar la familia. Y entonces Cuba los cuenta como presente. Y entonces los números oficiales de residentes en Cuba es de 11 y pico millones de habitantes. Los cálculos de él son que hay más o menos como 8,5 millones de habitantes solamente. Es decir, el número es casi 2 millones menos que lo que dice las estadísticas oficiales. Y luce que Cuba ha perdido alrededor de un 18% de la población en el último año y medio. Algo increíble. Cuando usted dice perdida, ¿qué quiere decir? ¿De exilados? Se han ido de Cuba. Y la mayor parte de esas personas son gente relativamente joven, de edades laborales. No son niños ni son ancianos. Así que se ha ido una proporción todavía más grande de la fuerza laboral de Cuba. Y varias personas que presentaron tenían familias en Cuba y presentaron una fotografía de la familia hace 3 años y una fotografía de la familia ahora. Y en fotografía tras fotografía se han ido. A ver, si la familia eran 6 personas hace 3 años, ahora quedaban 2 o quedaban 3. Cosas así, una tras otra. O sea, perder 20% de la población casi en un periodo de menos de 2 años, eso es, en per cápita, eso es una emigración increíble. Y así sin precedente. Entonces, una inmigración incluso una inmigración que no está permitida, ¿verdad? No, sí, esa es la cosa.
que ahora sí está permitida, porque ahora para salir de Cuba no hay problema, te dan el pasaporte. El problema era encontrar un país que te diera visa. Claro. Pero no sé si fue hace como 2 años, el gobierno de Nicaragua eliminó el requisito de tener visa si uno venía de Cuba. Creo que no sé si es el Ecuador o otro país en Latinoamérica también ha hecho la misma cosa. Y entonces ahí se formó la salida en grande. Es decir, los cubanos que podían vendían todo lo que tenían, conseguían remesas de la familia y se iban para Nicaragua. Una vez que estaban en Nicaragua, tratan, si pueden, entrar a los Estados Unidos por la frontera del sur, o si no, van a buscar ir a otro país. Este demógrafo calculó que había como 140 y pico países que han sido destinos de los cubanos en el último año y medio. Como una tercia parte han llegado ya a los Estados Unidos, pero 2/3 o más están todavía en otros países, pero la intención de la mayoría es, como 80 y pico por ciento, es eventualmente venir a los Estados Unidos. No, esos son personas que se han ido y que no piensan retornar permanentemente bajo las circunstancias de ahora. Bien. Alberto. Sí, una cosa interesante, siguiendo la línea de conversación del profesor, esa estampida de Cuba ha producido lo que se llama una población vieja, sí, envejecida, porque el 95% de los que salen son jóvenes. Sí. O sea que la fuerza productiva se ha reducido y eso tiene un costo social, económico, el profesor lo sabe mejor que yo. Pero además hay un dato interesantísimo en la economía cubana del último año. Cuba tenía un convenio con China de 400,000 toneladas de azúcar, tenía que enviarle Cuba a China para pagar unos préstamos de dinero y de petróleo. Cuba no produce en estos momentos ni 300,000 toneladas al año, o sea que ese convenio de Cuba con China hubo que cancelarlo, porque Cuba carece de azúcar para mandar a China, entonces el convenio hubo que anularlo. O sea que si uno se pone a analizar, yo no pude asistir a la reunión de ASCI este año por razones de compromiso, pero en ASCI uno se analiza Cuba desde todos los ángulos económicos. Ahí están los grandes expertos de cubanos de economía y algunos extranjeros. Es una cita importante para conocer hasta dónde llega la crisis cubana, ¿no? La crisis cubana es de una gravedad de espanto. ¿Cómo va a salir Cuba de esa crisis? Bueno, nadie lo sabe. En estos momentos tenemos una Cuba media apagada, a oscuras. El gobierno está esperando que le llegue el petróleo que le está regalando México recientemente para aliviar un poco la crisis de oscuridad que tiene el país. Entonces, si unimos eso a la producción, en el caso de la producción azucarera, Cuba era la azucarera del mundo. Cuba era un orgullo del mundo produciendo azúcar. Y está produciendo en estos momentos, no llega a los 300,000 toneladas al año, es la misma zafra que se producía antes de la guerra de independencia en 1850. O sea que estamos viendo un país en la ruina y por supuesto preocupados. No nos alegramos de eso, nadie se alegra de ver un país, porque al final de toda esta situación que tanto Luis ha dado como la conferencia de ASCI también, la resultante es un país hambriado, un país a oscuras, un país sin transporte, un país totalmente fracasado, un sistema que no da para estimular la producción. Entonces, ¿qué va a pasar en Cuba? Bueno, pues nadie lo sabe a ciencia cierta porque no somos adivinos, ¿no? Pero la ciencia económica nos dice que Cuba anda muy mal. Sí. No. Y la cuestión es que el miedo ahora es que es tan mal que posiblemente sea uno de los grandes desastres en el mundo. Es decir, puede que sea a nivel de lo que se encuentre en un poco tiempo al nivel de Sudán. Es decir, estamos hablando de una catástrofe tremenda. Y al mismo tiempo sabemos que los líderes están haciendo dos cosas peculiares. Una es sacando dinero de Cuba y la otra es están construyendo hoteles.
Es algo increíble. Están construyendo hoteles cuando el porcentaje ocupado de los cuartos es mínimo. Claro. Porque otra cosa que he visto es un colapso completamente del turismo. Entonces están fabricando hoteles. No se está seguro por qué están haciendo eso, pero se está haciendo eso. Dígame, Luis, ¿Cuba tiene una constitución que permita el capital privado? Y sobre todo el capital de afuera. Mire, se discutió bastante sobre el sistema legal de Cuba, pero desafortunadamente yo tenía que estar en otras sesiones por obligación y no asistir a las legales mucho. Creo que el consenso era que la constitución que tiene vigente Cuba ahora, digamos que la constitución es constitución en nombre. Yo creo que el gobierno hace lo que quiere hacer. Sí, claro. Sí, señor. Pero sí, toda la constitución que tienen vigente no permite una serie de contratos y de arreglos que existen en una economía de mercado, o por lo menos no los facilitan. Sí se puede. Hay personas que están invirtiendo en Cuba, pero yo no entiendo hasta qué punto están invirtiendo el dinero oficialmente y legalmente, o hasta qué punto están haciéndolo donde las autoridades no están mirando porque hacía falta la entrada. Ahora, también hay evidencia de que ha visto un colapso en eso, porque las remesas en dinero parece que han colapsado también. Es decir, estaban en varios billones de dólares al año, no me recuerdo ahora qué números, y ahora creen que están mucho por debajo de eso, una fracción, a lo mejor 25% o algo así de lo que estaban antes. Y se sospecha, pero no se sabe, que posiblemente parte de las remesas que estaban entrando en los años pasados eran para hacer inversiones en Cuba. Y que la situación está tan mala que no quieren invertir. Ni esos pequeños, estamos hablando de familiares aquí que quieren invertir un poco de dinero en Cuba y eso. En términos de inversiones más grandes de otros países que no sean los Estados Unidos, eso Cuba siempre ha tenido un número de inversión muy bajo comparado a los otros países del Caribe. Y en gran parte es porque las condiciones no están ahí para atraer esos negocios. Por ejemplo, Cuba tiene que, si una compañía en extranjero tiene que invertir en Cuba, tiene que hacerlo con el gobierno de Cuba directamente. El gobierno de Cuba se hace un socio que tiene 51% del interés en la compañía. Si hay una disputa, se resuelve en las Cortes de Cuba, que son, claro, un órgano del gobierno. Que no dan ninguna seguridad jurídica. Sí. Eso es como si, ¿sabe? Usted se hace un trato conmigo sabiendo que el juez que va a jugar el disputo es mi cuñado. Así que, obviamente, en varias ocasiones, así todos han expropiado a los del exterior. O sea, la gente no quiere, los otros inversionistas no quieren invertir en Cuba con razón. Así que el nivel de inversión está por el suelo y en este momento, que yo sepa, no hay nada nuevo. A ver, ¿quién va a querer invertir en una situación que está al explotar? Quiero preguntarle, Luis, ¿quién gobierna Cuba? Bueno, ahí me está preguntando una pregunta que es más para un politólogo que yo. Bueno, pero debe su impresión. Usted sabe, usted conoce muy bien Cuba. No conozco también Cuba, pero conozco ciertos aspectos de la economía. Yo francamente no le puedo contestar esa pregunta bien, pero mi entender es que los que están gobernando ahora están asociados con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas las han mantenido relativamente bien. Se le ha distribuido ciertos recursos, se le ha dado control de varias compañías estatales y se han tratado de mantenerlas más o menos contentas, ¿no? O sea, usted no nombra a Luis Canel. Bueno, yo no sé, de nuevo, yo no conozco suficiente para decir exactamente qué poder tiene cada persona. Eso estoy seguro que el señor Muller va a poder hablar mucho mejor que yo. Sí, vamos a preguntar a Alberto. El presidente actual de Cuba lo nombró Raúl Castro, pero Raúl Castro está en sus últimos días, está enfermo, claro. Y se llama Miguel Díaz-Canel. Es un presidente puesto a dedo, no elegido. En Cuba no se eligen a los gobernantes. Entonces es un hombre sin ninguna autoridad moral. Inclusive hace cuestión de 2 años visitó la ciudad de Regla en La Habana
y hubo que sacarlo porque el pueblo se lanzó a la calle. Hay fotografías y películas de esta visita de Díaz-Canel a Regla. O sea que es un presidente que carece de simpatía, de popularidad, de moral. Y el primer ministro se llama Manuel Marrero, que es un cuadro de la seguridad del Estado, de los militares. Pero en Cuba no hay uno, en estos momentos la organización política no existe. O sea, un país que no produce, un país que no tiene petróleo, un país que, como dijo el profesor, le dedica lo poco que tiene a construir hoteles de turismo, y en Cuba no hay turismo. Entonces, es un país colapsado, lo que se llama colapsado, un país sin una dirección económica. Las fuerzas productivas se han envejecido, como dijimos ya, pero además nadie quiere producir. Las pocas fuerzas productivas que hay en Cuba carecen de estímulo para producir. Que tampoco hay moneda fuerte para pagarle, no hay estímulo. Entonces, es un país colapsado, un país que la única solución que tendría Cuba es regresar al mundo de la libertad, al mundo del derecho, al Estado de Derecho. Y por supuesto, hasta el momento, la dirigencia cubana ha preferido los privilegios del poder a no iniciar una dinámica de solución, de Estado de Derecho, de darle libertad al pueblo. Ahí está la clave. ¿Y cómo se consigue la libertad en Cuba? Bueno, mira, cuando me hacen esa pregunta, yo pongo los ejemplos de Rumanía, cuando el dictador Ceausescu reunió a 200.000 personas en su plaza. Esa propia manifestación lo ejecutó. Y otro ejemplo sería el muro de Berlín. El pueblo alemán se tiró a la calle, derrumbó el muro, se unificó Alemania, y todo sin ninguna dirección, sin ninguna organización que dirigiera esas operaciones. O sea, yo creo que hay una sabiduría popular que es más sabia a veces que las organizaciones políticas. Y pongo estos dos ejemplos, podría poner más. Podría poner, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica, cuando el régimen del apartheid decidió sacar de la cárcel a Mandela y abrir un proceso democrático. Cuba podría abrir un proceso democrático, pero tendría que los propios personeros del poder tendrían que echarse a un lado y dejar que la juventud gobierne el país, que regrese la libertad a Cuba, que regrese el capital a Cuba. O sea, que regrese una sociedad abierta, y una sociedad, cuando hablamos de sociedad abierta, hablamos de sociedad libre. Cuando tú tienes libertad en una sociedad, el pueblo produce espontáneamente. Cuba antes producía en 3 meses de zafra 7, 8 millones de toneladas de azúcar, y hoy está produciendo apenas 200.000 toneladas al año, que es una vergüenza, ¿no? O sea que la solución de Cuba ellos la saben. Lo que pasa es que no quieren hasta el momento ceder ni una pulgada del poder. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Yo no soy un politólogo, no creo que tengo mucha... No soy un experto en eso, pero mi impresión es que una transición como ocurrió en Sudáfrica no está abierta a Cuba. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que ya he visto mucha represión por muchos años, y si se empiezan a abrir de esa forma, entonces van a terminar como Ceausescu, y ellos no creo que quieren ese fin para sí mismos. Así que me parece a mí que en Cuba la situación cambiará cuando las Fuerzas Armadas decidan que en ausente una intervención externa. Yo creo que tendría que ser cuando las Fuerzas Armadas se deciden que no van a apoyar al régimen. Ese es un buen ejemplo. Eso es parte de lo que pienso yo del imponderable. O sea, siempre los imponderables en política al final pueden resolver muchas situaciones difíciles. Y un imponderable en Cuba sería que un grupo militar decidiera asumir el poder y quitar a toda esta dirigencia comunista sin ningún tipo de iniciativa y sin ningún tipo de interés en que el pueblo resuelva. Por lo menos que se pongan a un lado, aunque no los quiten, que se pongan a un lado y digan no vamos a reprimir el pueblo. Claro. Ahora, ese es el problema que tiene también la dirección en Cuba. Tienen que, si la cosa se pone demasiado mala, no pueden ni mantener a las Fuerzas Armadas. Así que llega un punto que
¿sabe? Y si la hambre llega muy profundo, uno decide que si me voy a morir de hambre, mejor me muero peleando contra las autoridades. Así que tampoco pueden dejar que llegue a eso. Cuba está llegando a ese punto. Sí. Que la gente simplemente diga no tenemos nada que perder. Profesor, estamos cerrando, se nos está yendo el tiempo. Quiero preguntarle a usted como presidente de la Asociación de Estudios de Economía de Cuba, vista desde aquí, ¿qué están pensando ustedes como organización en Miami para ayudar a Cuba, para sacarla de este pozo? ¿Cuál es la propuesta que tienen? Yo creo que no hay todavía, pero yo creo que primero que la gran mayoría de los miembros de nuestra asociación no creen que se puede sacar en la situación que está ahora. Es decir, hay que tener una transición política. Si no hay transición política, no hay remedio. El sistema que está ahora no se puede reformar, no se puede mejorar. No se puede hacer nada. Hay que haber una transición económica. Ahora, cuando hay la transición, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas que se puede hacer desde ahora es se puede empezar a entrenar personas, a enseñarles lo básico de una economía de mercado. Resulta que hay muchos cubanos que tienen pequeños negocios en Cuba, que han venido aquí a Miami, por ejemplo, y no saben lo más básico de contabilidad, de cómo funcionan ciertos contratos, nada de esas cosas. Y un miedo que tienen esas personas es que si hay una transición en Cuba en el futuro, los que estamos aquí en los Estados Unidos, que ya sabemos esas cosas y que tenemos capital, vamos a entrar a Cuba y vamos a cogernos todo. Y ellos no van a poder competir de ninguna forma. Eso es un miedo que existe de verdad. Una de las cosas que podemos hacer nosotros es pequeño, pero es importante, es empezar a entrenar a las personas que están en Cuba ahora para prepararlos para cómo se funciona en una economía de mercado, que es muy diferente a la vida que ellos han tenido en estos últimos, 50 años, 60 años. Luis, la última pregunta para usted. Esta asociación que todos conocemos, que llevaba mucho tiempo con Rusia, ahora en los últimos años con Venezuela, ¿cuánto puede durar eso si es que está vigente? La situación con Venezuela existe, pero ya Venezuela no tiene recursos para dar. Absolutamente. No. Entonces, Venezuela no los puede ayudar. Rusia sí está ayudándolo y Rusia es uno de los pocos países que no espera, que sabe que no le van a pagar y siguen ayudándolos. Pero yo creo que yo personalmente creo que eso depende mucho en la relación entre Rusia y los Estados Unidos. Sí, y eso va a depender mucho de lo que pasa hoy, por ejemplo, aquí en las elecciones de los Estados Unidos. Así que siempre y cuando Rusia quiera molestar a los Estados Unidos teniendo a Cuba ahí, pinchándolos ahí como una espina, yo creo que posiblemente seguirán ayudando al régimen. Pero si eso se resuelve, es muy posible que Cuba pierda también ese tipo de ayuda. Así que, pero si no, yo creo que seguirá un poco. Los chinos no. Los chinos te ayudan si tú le pagas. Si no, no están interesados en darte nada. Los chinos van al pan, vino, vino. Alberto, tenés un minuto para redondear todo lo que hemos conversado y qué conclusión sacás. Mira, yo creo que Cuba está abocada a una crisis mayor de la que está padeciendo, mucho mayor, porque repetimos, el gobierno ha colapsado, las instituciones han colapsado, Cuba es un sistema fallido. Entonces, yo pienso que tarde o temprano, lo mismo que pasó en las manifestaciones del 11 de junio, puede venir un levantamiento del pueblo, puede venir un levantamiento militar. No cabe duda de que alguna variante de la historia se va a aplicar en Cuba para que regrese a la libertad. Yo me siento optimista, sé que no es fácil, sé que va a dañar a muchos de los personeros del poder, pero es que los personeros del poder son todos unos fracasados. O sea, han dejado una Cuba hundida, colapsada, hambrienta, sin luz, sin transporte, sin producción. Entonces, algo tiene que pasar. Y yo pienso que la libertad va a ser el fundamento básico de ese levantamiento y de esa recuperación cubana que todos esperamos y añoramos. Bien. Luis Locay, vicepresidente. ¿Usted es vicepresidente o presidente? Perdón, porque yo fui presidente hasta el mes pasado. Ahí hicimos la transición al nuevo presidente. Ok. O sea, el presidente pasa a ser vicepresidente por 2 años. Muy bien. De la Asociación de Estudios de Economía de Cuba. Le agradezco mucho estos minutos. Ha sido para nosotros muy,
muy importante conocer un poco más de profundidad de lo que pasa en Cuba. Si tú tienes algo para cerrar, bienvenido. Yo nada más que le agregaría lo que dijo el señor Müller, que aparte de todas las cosas que dijo de los gobernantes, también hay que agregar un alto nivel de corrupción. Son extremadamente corruptos. Y simplemente el año pasado cogieron en el aeropuerto de Tampa a una mula que traía $1 millón de Cuba de los oficiales, altos oficiales del gobierno, y confesó que había traído similares cantidades, creo que 40 veces anteriormente. Así que eso estamos hablando de $40 millones, aunque sí, ya había traído escapándose desde Cuba, así que sí. Bien. Profesor, muchísimas gracias por todo y muy Mucho amable gusto de haber compartido con nosotros. Por supuesto, me atrevo a decirle que va a ser un gusto para mí volver a convocarlo. Con mucho gusto. Muchas gracias y un saludo, profesor. Igualmente. Alberto, te mando un cordial abrazo. Muchas gracias por participar. Le has dado mucha brillantez a tu presencia en el programa. Bueno, como siempre, un placer ayudarte y estar en tu proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.